Hola seguidores de NeuroTakeaway. Esta semana vamos a continuar con la presentación de algunos trabajos y presentaciones relevantes del último congreso de la Sociedad de Movimientos Anormales realizado el mes pasado en forma virtual, siempre en relación con neuroimágenes. Esta conferencia fue dada por el profesor Alain Draguet de Canadá y fue básicamente sobre modelos computacionales de la enfermedad de Parkinson. Para empezar, recordó que el doctor Stanley Prusiner, 20 años atrás, ya sugirió que las enfermedades degenerativas se producían por alteraciones en el procesamiento de las proteínas y sugirió también un modelo tipo prion para su diseminación. Por otro lado, también tenemos acá abajo y a la izquierda algunas gráficos sobre la forma de propagación de distintas enfermedades degenerativas, como la enfermedad de Parkinson a través de la alfa-sinucleína, también en ese sentido la enfermedad por la demencia por cuerpos de Levy o las atrofias multisistémicas. Por otro lado, también la diseminación de la enfermedad de Alzheimer a través de la alteración de la amiloide beta y de la proteína tau. Y finalmente, por ejemplo, demencia frontotemporal, que si bien tiene muchas variantes, una de ellas es a través de la alteración del procesamiento de la proteína TDP43. Por el otro lado, a la derecha tenemos tres hipótesis, algunas ya comprobadas, de propagación a través de la sinapsis de determinadas proteínas. En principio, lo que ya sabemos es que hay neurotransmisores como glutamato, por ejemplo, que a través de alteraciones iónicas posinápticas transfiere información. La otra son la posibilidad de que otros neurotransmisores como acetilcolina o dopamina lo hacen a través de alteraciones con segundos mensajeros en la posinapsis, y entonces está la propuesta de esta alteración mucho más lenta, tardía, quizás de por vida, a través de proteínas que pueden pasar a través de la sinapsis y si están alteradas van a producir alteración en una especie de mecanismo dominó en la posinapsis. Esto sería un poco para el mantenimiento de las redes. Esa se cree que sería la función de esta transferencia proteica. Bueno, en esta diapositiva vamos a observar algunos conceptos que el profesor Daguerre vertió para comprender su modelo computacional de la enfermedad de Parkinson. Por un lado, arriba y a la izquierda tenemos los estadios de Braak, de los cuales ya hablamos, y en este caso mostramos la correlación con la clínica del paciente. El estadio 1 y el estadio 2 con alteraciones olfatorias y autonómicas, los estadios 3 y 4 con manifestaciones motoras y del sueño, trastornos del sueño REM, y los estadios 5 y 6 ya con alteraciones cognitivas y emocionales. Abajo y a la izquierda, dos citas muy disruptivas, una del profesor Wiener, que era un matemático americano, quien comentó que las enfermedades mentales en general eran una manifestación de alteraciones de la circulación de la información cerebral. Y por otro lado, un escritor también norteamericano, James Gleick, comentó también que los cables telegráficos no transmitían electricidad, sino transmitían información. Y esto creo que se aplica muy bien a todas las alteraciones de las redes neuronales cerebrales. Finalmente, mejor dicho, arriba y a la derecha tenemos un gráfico de un estudio que hizo un médico inglés en la plaga de cólera en Londres, el siglo XIX. Se llamó John Snow, y él descubrió que la enfermedad se originaba en un pozo de agua en Broad Street, y a partir de la, digamos, mejoramiento de ese pozo se controló la epidemia. Fue interesante porque hasta ese momento no se sabía que se podía diseminar algo a través de redes de agua. Y finalmente, abajo y a la izquierda tenemos también otro concepto muy importante de Duncan Watts,
con respecto a las redes en general, a las redes de cualquier cosa, mostrando que un pequeño shock en un área vulnerable llamada nodo puede producir graves daños en todo el sistema. Y esto depende de dos cosas básicamente. Por un lado, de la vulnerabilidad de ese nodo. En el caso médico del cerebro podría tener que ver con la función y factores genéticos, seguramente poligénicos. Y en segundo lugar, con la conectividad que tenga ese nodo. Bueno, y aquí, ya hablando más de la parte técnica de su trabajo, vemos cómo el profesor Daguerre y su grupo utilizaron una técnica de morfometría basada en la deformación, utilizando la resonancia magnética, y esto se correlaciona muy bien con la atrofia focal y global que tiene distintas partes del cerebro. De esta manera podemos observar en las imágenes, en la imagen de abajo y a la izquierda, cómo comparando los patrones de atrofia de los pacientes con Parkinson y los patrones de atrofia de los controles normales, la diferencia estaba en una sola red, en un solo sistema, que era el sistema obviamente localizado a nivel de la sustancia negra y los núcleos basales, principalmente a través de la atrofia de estas zonas. Y por otro lado, cuando hicieron comparaciones entre estudios funcionales, digamos a través de resonancia magnética, y esta técnica de atrofia, eran totalmente comparables. Bueno, aquí podemos ver un poco el núcleo de este trabajo, donde ploteando la atrofia de diferentes áreas del cerebro y comparándola con su relación con la sustancia negra, ellos veían que la mayor correlación existía con la conectividad y no con la distancia física que había entre estas estructuras. Y cuando trataron de evaluar cuál era la zona que mejor propagaba de todas las áreas que se atrofiaban en el cerebro, era la sustancia negra. Esto no quiere decir que la enfermedad empiece allí, sino que es el mejor propagador de la enfermedad, y esto seguramente tiene que ver con su contenido alto de alfa-sinucleína. Bueno, y avanzando en estas hipótesis, existirían dos mecanismos que no son mutuamente excluyentes para explicar la evolución de la enfermedad de Parkinson. Uno sería la propagación con un patrón símil prión, donde habría proteínas mal plegadas, básicamente alfa-sinucleína, que se podría transferir de una neurona a la otra, produciendo más proteínas mal plegadas que se van a agregar y van a terminar con la muerte neuronal. Por el otro lado, existirían áreas, nodos, que tendrían más vulnerabilidad, y esto tendría que ver más con la expresión de diferentes genes en estas estructuras. Bueno, y para concluir, el autor establece que parece claro que el cerebro humano funciona a través de redes neuronales, y que ciertas enfermedades degenerativas al menos se pueden transmitir a través de estas redes por un mecanismo tipo prión, enfermedad por priones. Por otro lado, también parece claro que la sustancia negra es el epicentro de la enfermedad, es el área a través de la cual se propaga principalmente esta enfermedad, y existirían dos factores o dos mecanismos: un mecanismo de transporte, de transferencia a través de proteínas mal plegadas, y esto se hace a través de redes, y por otro lado existirían nodos con vulnerabilidad selectiva, fundamentalmente marcada por factores genéticos. Y bueno, habla también de todo lo que falta por descubrir, que es muchísimo. Básicamente, cuál es la función normal de estas proteínas, del transporte proteico de neurona a neurona, cuáles son los factores que van a definir estas alteraciones de conducción y también estas vulnerabilidades selectivas, y finalmente la relación que pueden existir entre diferentes proteínas, por ejemplo alfa-sinucleína, tau, TDP43, etc.